Las montañas de los Apalaches son un lugar muy misterioso. Muchos excursionistas se adentran ahí y dicen sentirse observados o perseguidos. Es un lugar conocido por desapariciones, el fenómeno Missing 411 y mucha leyenda y folclore. Todo en los Apalaches gira en torno a criaturas misteriosas, fuerzas sobrenaturales, y la gente que vive allí o que lo visita se quedan con una sensación de miedo. Hoy traemos un episodio especial, tanto de las historias y leyendas que rodean las montañas Apalaches, como historias de Reddit de personas que viven ahí o personas que lo han visitado. Pero no solo de los Apalaches, hoy vamos a también contar algunas historias de otros parques de Estados Unidos, porque, no sé, es como que los parques nacionales de Estados Unidos tienen su aura misteriosa, ¿eh? Hay muchas desapariciones y muchas cosas. Pero antes de empezar con más sobre el tema de los Apalaches, venimos a anunciar cómo se llaman finalmente estos dos de aquí. Lo escogimos por historias de Instagram, hicimos una encuesta con votaciones y los nombres que recibieron más votos son los que se quedan. ¿Tenemos los nombres? Que son los siguientes. Bueno, lo estaré dejando en pantalla la captura, pero los nuevos integrantes se llaman Dr. James y Madame Lorraine. Dr. James y Madame Lorraine. Me encantan. Me encantaron todos, ¿eh? O sea, La verdad es que le pega bastante. me encantaron todos los nombres, pero estos son los que ha votado la gente. Así que son los que se quedan. Pues bueno, como veis, hoy os traemos un vídeo acerca de los Apalaches que Beth ya ha hecho 2 y faltaba terminar esta trilogía, ¿no?, en el podcast, que la verdad que es un tema bastante interesante, así que bueno, primero vamos a contaros un poco del contexto, de la historia, las leyendas que surgen en este lugar que es enorme, y luego, bueno, pues pasaremos a contar historias que ha dejado la gente en Reddit acerca de sus vivencias en este misterioso, no sé si llamarlo bosque, porque en general engloba muchos bosques, ¿verdad? Sí, es Es como como una una... zona, Sí. un área muy extensa de los Estados Unidos. Así que bueno, Suscribiros al canal si no lo estáis, dejar un me gusta a este vídeo, hypear y empecemos. empezamos. Los Apalaches son una cordillera ubicada en el este de Norteamérica. Tiene una longitud de 3.300 kilómetros y muchas historias misteriosas. Pero antes de leer las historias de hoy, vamos a hablar sobre los diferentes misterios que se ocultan en los Apalaches, desde espíritus, lugares embrujados, hasta avistamientos de criaturas extrañas. La primera y una de las leyendas más famosas de este lugar es la de la bruja de la campana. No sé si recuerdas, Alejandro, que ya hicimos... Bueno, que leímos una historia este verano paranormal sobre un chico que se mudaba con su familia y encontraban tumbas en su patio, que metían un poco el tema de la bruja de la campana, ¿te acuerdas? Sí, una Pues historia muy interesante, me acuerdo, y a muchos de vosotros os gustó, ¿no? También por eso retomamos un poco estas historias. sí. Entonces, la bruja de la campana es una de las historias más famosas en torno a este lugar. Esta historia hace referencia a la leyenda de la familia Bell en Adams, Tennessee. A finales de 1804, John, Lucy Bell y su familia se mudaron de Carolina del Norte a Red River, Tennessee. Hoy Red River se llama Adams. Fueron junto a sus 6 hijos, Jesse, John, Jr., Drury, Benjamin, Esther, Zadok, Elizabeth, Richard y Joel. Una vez en Adams, la familia comenzó a ser acosada por un espíritu misterioso, hoy en día conocido como la bruja Bell. Esta bruja, según cuenta la leyenda, tenía la capacidad de hablar, cambiar de forma y estar en varios lugares a la vez. En aquella época, la frontera de Tennessee era un desierto con bosques densos y las casas vecinas solían estar a kilómetros de distancia las unas de las otras.
La familia Bell vivían en una granja solitaria, apartada, cuando todo comenzó. John Bell se encontró con una criatura parecida a un perro. Le disparó, pero este desapareció de repente. Poco después de este incidente, dentro de la casa comenzaron a sonar golpes fuertes y el sonido de cadenas arrastrándose por el suelo. Con el tiempo, la actividad se volvió física. La familia era golpeada, pellizcada, les tiraban del cabello. John y su hija Elizabeth fueron los que sufrieron la mayor parte del abuso y entonces la bruja comenzó a hablar y a mantener conversaciones con los miembros de la familia. A menudo eran insultos y amenazas dirigidas hacia John Bell. John le preguntaba qué o quién era y ella respondía: «Soy un espíritu, una vez fui feliz, pero he sido perturbada y me he vuelto infeliz». Los esclavos que tenía la familia reportaban también sucesos extraños. Uno de ellos, llamado Dean, contó que se había topado varias veces con la bruja, pero no físicamente una bruja, sino que ésta tomaba la forma de un perro que a menudo tenía 2 cabezas. Después de estos encuentros, Dean comenzó a llevar consigo una bola de bruja hecha por su mujer para protegerse. Amigos y vecinos de la familia también tuvieron encuentros inusuales con la bruja de Bell. Uno de sus amigos, llamado William Porter, supuestamente agarró a la bruja e intentó arrojarla al fuego, pero no lo consiguió, ya que el peso y el olor de la bruja eran insoportables. Después de 3 años de constantes ataques y acoso, la salud de John Bell comenzó a deteriorarse. Quedó postrado en cama y falleció en diciembre de 1820. Su familia creía que la bruja de Bell le había provocado la muerte administrándole veneno. Incluso se decía que la bruja se coló en su funeral y cantó alegres canciones. Tras la muerte de John, las apariciones y abusos disminuyeron hasta que finalmente cesaron por completo de manera tan misteriosa como comenzaron. En segundo lugar tenemos al hombre polilla, o Mothman. La historia del hombre polilla comenzó en la década de 1960 en Point Pleasant, Virginia Occidental, en los Apalaches, cuando varios testigos hablaron sobre encuentros con una figura humanoide con enormes alas y ojos rojos. Desde entonces, han ido surgiendo informes esporádicos de avistamientos del hombre polilla por toda la región de los Apalaches. Para muchos, verlo significa un presagio de acontecimientos inminentes o un espíritu guardián que vela por las montañas y sus habitantes. En Point Pleasant hay hasta un festival anual llamado Festival Anual del Hombre Polilla, que atrae a muchos turistas y visitantes curiosos y celebran el legado de esta criatura. Hay personas que atribuyen los avistamientos del hombre polilla como erróneos o engaños, mientras que otras personas creen que algo inexplicable acecha en las sombras de la noche en los Apalaches. La siguiente criatura de la que se habla en los Apalaches es el Bigfoot o Sasquatch. Es una criatura legendaria con reportes de avistamientos en la región de los Apalaches, y algunas personas lo llaman también Wood Booger o Old Man of the Mountains. Los avistamientos de esta criatura se remontan a 1818 y han persistido a lo largo de los años. El folclore indígena define el Bigfoot como criaturas peludas que habitan en zonas boscosas. Hay un documental llamado The Appalachian Bigfoot Files, donde hablan más sobre esta criatura. Hoy estamos resumiendo un poquito para entrar en contexto con las historias y con todo lo misterioso que envuelve la zona de los Apalaches, pero te propongo que en otro vídeo hablemos de manera mucho más extensa sobre todas estas leyendas, informándonos con estos documentales y buscando informes que parezcan lo más verídicos posibles. Sería interesante, ¿verdad? Sí, bastante interesante. El monstruo de Flatwoods. Era casi de noche, el 12 de septiembre de 1952, cuando Edward May, Freddie May, Neil Nunley y Tommy Hyer, 4 jóvenes residentes de Flatwood, jugaban en el césped de su escuela primaria. De repente, vieron una luz brillante cruzando el cielo y pareció estrellarse contra una ladera en la granja de G. Bailey Fisher. Los chicos corrieron hacia el lugar, pero la casa de Edward venía de camino. Así que primero se detuvieron ahí para contarle a su madre, Caitlin, lo que habían visto. Caitlin llamó al guardia nacional, un hombre llamado Eugene Lemon, y al perro de la familia, Richie, para que los acompañara al lugar del accidente. Al llegar, el grupo vio una luz roja intermitente y Lemon iluminó la colina con su linterna y el grupo presenció una visión aterradora. Una criatura de 3 metros de altura
con una cabeza en forma de pala y lo que parecía ser un vestido oscuro de metal. Las manos de la criatura estaban retorcidas y tenían garras, y lo que parecían ser sus ojos brillaban con un inquietante color naranja. Parecía levitar sobre el suelo. La criatura siseó y planeó rápidamente hacia los testigos. El grupo entonces dio media vuelta y huyó aterrorizado. Algunos miembros del grupo sufrieron irritación de garganta, vómitos y náuseas que persistieron durante días. Caitlin May y Lemon informaron el incidente a las autoridades locales, quienes registraron el área esa noche y afirmaron no encontrar nada. Otro avistamiento de una criatura similar al monstruo de Flatwoods fue reportado por la señora Audra Harper, no mucho antes del infame avistamiento en la granja de Fisher. Harper afirmó haber visto al monstruo mientras caminaba por el bosque cerca del pueblo de Heathers. Heathers está a unas 5 millas al norte de Flatwoods. Harper y su amiga caminaban hacia una tienda cercana, y el camino estaba lleno de baches, por lo que tomaron un ataje a través del bosque. Cuando habían caminado unos minutos, notaron una bola de fuego en una de las colinas que pasaban. Harper lo descartó asumiendo que uno de sus vecinos estaba persiguiendo zorros, por lo que no pensó nada extraño. Sin embargo, cuando miró hacia atrás, vio algo increíble. El fuego se había desvanecido, y en su lugar estaba la silueta alta y oscura de una figura con forma humana. Aterrorizadas, Harper y su amiga corrieron, escapando entre las rocas y cantos rodados esparcidos por la ladera. Al día siguiente del incidente, del 12 de septiembre en Flatwoods, se produjo otro extraño avistamiento cerca de Strange Creek, a unos 32 kilómetros al sur de Flatwoods. Según se informa, George y Edin Snitowski y su hijo de 18 meses conducían por la zona rural entre los condados de Clay y Braxton por la Ruta 4 cuando su coche se apagó repentinamente. El señor Snitowski intentó arrancar el coche sin éxito. Era de noche y la carretera estaba desierta. Mientras los Snitowski debatían qué hacer, un olor fétido y sulfuroso llenó el aire y su bebé empezó a llorar. Una extraña luz brillante llenó la oscuridad y la pareja presenció una criatura de 3 metros de altura flotando frente a su coche. La descripción es similar a la del avistamiento original, salvo que el monstruo no llevaba lo que se presume es su capucha con forma de pala. En cambio, su cabeza, según se informa, era de reptil y huesuda. La criatura arrastró su mano, parecida a la de un lagarto, por el capó del coche antes de alejarse hacia el bosque. En cuanto el monstruo desapareció de la vista, el coche arrancó de nuevo y la pareja se alejó a toda velocidad. Desde estas historias en 1952, el monstruo de Flatwoods no ha vuelto a avistarse. ¿Sabes qué personaje me he imaginado cuando describías cómo lo describían los testigos? Me he imaginado a la... ¿Cómo se llama la peli esta que vimos en Netflix, de la que es un robot? Es un nombre. Cassandra. Me ha recordado a la forma de Cassandra de la peli esta de Netflix. La siguiente leyenda es la de la bruja Cherokee o Spearfinger. Esta es bastante escalofriante porque se describe como una bruja cambiaformas capaz de transformarse en una anciana para atraer a niños desprevenidos. Cuando adopta esa forma parece una anciana bondadosa y protectora para ganarse la confianza de sus víctimas, pero en realidad es un espíritu maligno que mata con su arma mortal, un dedo largo y afilado. Sin embargo, esta leyenda es más que una historia de terror. Realmente dicen que forma parte de las enseñanzas del pueblo Cherokee, que la usaban para advertir a los jóvenes de no alejarse demasiado del hogar y para que los niños no confiaran en cualquiera. De todos modos, se habla sobre esta criatura como si fuera real en los Apalaches. Hasta ahora, hemos contado un poquito acerca de criaturas, de folclore sobre los Apalaches, ¿no? Criaturas humanoides extrañas. Pero ahora voy a contar acerca de un lugar embrujado que se encuentra aquí, que se llama el Asilo Trans-Allegheny. Así que vamos a contar acerca de este asilo. Escondido en los Apalaches se encuentra el pequeño pueblo de Weston, donde está el abandonado Asilo Trans-Allegheny. Primero de todo, tenemos que contextualizar cómo eran los psiquiátricos en aquella época. Este asilo abrió en 1864. Las personas ingresadas estaban encadenadas a las paredes, con poca o ninguna ropa, y los tratos eran horribles.
Este asilo estuvo en pleno funcionamiento durante 130 años, hasta 1994. Los pacientes eran torturados con los tratamientos que se usaban en esa época. Algunos pacientes no tenían familia y cuando morían eran enterrados en el cementerio privado del asilo. Con el paso de los años, los pacientes fueron muriendo durante los procesos de los tratamientos. Otros se mataban entre sí. La capacidad máxima era de 250 pacientes, pero hubo un momento en el que había 700, y en 1950 llegó a haber hasta 2.400 pacientes. Eso es una barbaridad y pasaba mucho, ¿verdad? En esa época en los psiquiátricos. Sí, es inhumano, imagínate, si la capacidad máxima era de 250, es que 2.400, había 2.400, ¿cuánto es? Un 1000% más, o sea, es Es una muchísimo. barbaridad. Es inhumano, ¿dónde metes a tanta gente en un lugar donde el aforo máximo es 250? Exactamente, es O una sea, barbaridad. eso nos hace darnos una idea de lo poco humano que era vivir en ese lugar, ¿no? Del ambiente poco inhabitable, ¿no? Por así decirlo. Es que eran como lugares de tortura, ¿eh? Básicamente, yo no quiero hablar mucho fuera del contexto de este asilo, ¿no? Porque, bueno, es porque estamos contando acerca de lugares embrujados de los Apalaches. Pero fuera de este contexto yo no conozco cómo eran los tratamientos ni por qué se hacían, entonces no quiero hablar mucho acerca de ello. Pero lo que normalmente sabemos, el, digamos, 90% de las personas, o mejor dicho, las personas que no están enteradas acerca de esto, cuando pensamos en asilos o psiquiátricos así antiguos, se nos viene a la cabeza como una idea de, o sea, como una imagen de un lugar oscuro y donde se trataba fatal, ¿no? Encima, claro, le añades los tratamientos, ¿cómo se llama? El electrochoque o Sí, lobotomías. lobotomía, todo esto que se hacía, siento que era también un poco experimental, ¿no? Sí, Pero totalmente. es horrible este tipo de cosas que se hacían antes. Entonces, a lo que quiero llegar con esto, y sigo con la historia, es que, bueno, si ya de por sí eran lugares en los que vivir era pues complicado y muchos para los pacientes incluso doloroso, imaginaros en vivir en un lugar donde encima no caben y no sé, siento que este asilo era como peor Una todavía, ¿no? barbaridad. Al principio cuando has comentado que, por ejemplo, iban sin ropa o incluso... Sí, que llevaban muy poca ropa o incluso nada, supongo que es porque no había material, no tenían ropa. Bueno, aparte de por el hecho seguramente de tener poca ropa para ver si escondían algo dentro, debajo de la ropa o lo que fuera, también por el hecho de que no debían tener. Total, No había material. no tendrían ni los recursos tampoco, Claro. ¿no? Pues bueno, entonces seguimos hablando acerca de este asilo. Y hay que decir que muchos pacientes no tenían enfermedades mentales. Algunos eran ingresados por haber mostrado celos, lo que acabas de decir tú, por la religión o por el dolor en alguna parte del cuerpo, o sea, cosas sin sentido. Incluso a algunos los ingresaban por asma. A día de hoy, imagínate que te ingresen en un psiquiátrico porque tienes asma. Es algo Literalmente es por impensable. cualquier cosa. Te Sí. ingresaban por cualquier cosa. Si te salías un poco de... Y tal, como has dicho tú, hilando un poco cuando hemos hablado de los procedimientos, estas personas eran sometidas a lobotomías. Evidentemente los recursos escaseaban, como hemos dicho, porque tenían material para 250 personas y de repente se encontraron en un momento donde había 2.400. No había suficiente personal, tampoco, mejor dicho, y el edificio se deterioraba con el tiempo, por lo cual era imposible mantener las instalaciones limpias. Así que se convirtió en un auténtico horror, en una película, en una novela de terror completamente real. Se cuenta que una enfermera fue asesinada por un paciente, pero inicialmente solo se reportó su desaparición. Meses después se encontraron su cuerpo al pie de una escalera. Otra historia cuenta que 2 pacientes colgaron a otro paciente de una sábana. Con el tiempo, el asilo quedó completamente abandonado y hoy en día está abierto para hacer tours. Que también te digo, esto me parece un poco de mal gusto, ¿no? Ya. En un lugar donde ha habido tanto sufrimiento, Sí. pero es el morbo popular que hay, ¿no? Entre las personas de ir a visitar la casa de tal persona que fue un asesino serial Ya. o no sé qué. No lo quiero juzgar, porque bueno, Sí, pero es un poco extraño. sí, es un poco morboso, digamos, Sí. ¿no? Ahora, ¿por qué la gente visita un asilo abandonado? La razón, aparte de por el morbo, como he dicho, es porque se dice que está embrujado. Se cree que unos 8 espíritus completamente desarrollados
deambulan por el manicomio hasta el día de hoy, cada uno con su propia personalidad e historia. Algunos son dóciles, pero a otros conviene tenerlos lo más alejados posible. El espíritu más conocido del asilo es Lily. Es el espíritu de una niña que vivió allí, pero no era una paciente. Lily nació en el asilo y su madre fue una paciente ingresada que no sabía que estaba embarazada. La madre murió en el parto, dejando a las enfermeras el cuidado de la pequeña Lily. Sin embargo, a sus 9 años se enfermó de neumonía y falleció, sin nunca haber salido del asilo. Quienes visitaban su habitación le dejaban juguetes e incluso a veces veían cómo estos se movían. Se cuenta la historia también de una mujer que recorría el asilo con un grupo de personas cuando se encontró con una niña y comenzó a hablar con ella. La niña parecía perdida, así que la mujer intentaba convencerla de que fuera con ellos. Sin embargo, en un momento se dio la vuelta y la niña ya no estaba. Por otra parte, hay otro espíritu llamado Elizabeth y no se sabe mucho sobre ella, solo que era una enfermera del lugar. Dicen que ronda los pasillos del asilo, quizás cuidando todavía a los pacientes. Otro espíritu llamado James era un paciente que murió de un infarto en la bañera y hasta día de hoy permanece en ese baño. Ahora, lo aterrador de este lugar son los espíritus malos. Estos eran monstruos en vida, es decir, eran personas que habían cometido atrocidades y siguen siendo unos monstruos estando muertos. Se cuenta la historia de 2 pacientes que eran 2 hombres sádicos. Ellos intentaron ahorcar a otro paciente varias veces, sin éxito. Entonces, como no funcionaba, decidieron ir más allá. Así que metieron la cabeza de un paciente bajo la pata de la cama y saltaron sobre la cama repetidamente. El paciente falleció y no hace falta dar más detalles. Entonces, cuando estos 2, llamémoslos monstruos, murieron, adoptaron la forma de sombras negras y se dice que absorben la energía de cualquier persona que entre ahí, o sea, que entre a este asilo. También hay otro espíritu maligno llamado Slewfoot. No se sabe mucho sobre quién era esta persona, pero se sabe que era un asesino que mataba a gente en el baño de arriba del asilo y se dice que aún ronda los pasillos superiores del lugar. Como he dicho, ahora este lugar está abierto para hacer tours guiados. Hay un guía que lleva muchos años trabajando allí y dice haber visto cosas extrañas y realmente aterradoras. Por ejemplo, una noche, él y otro guía estaban hablando con los espíritus con un aparato que emite frecuencias de radio que supuestamente los fantasmas pueden usar para formar palabras audibles. Durante la mayor parte de la noche solo se escuchaba estática, hasta que una palabra sonó: maldad. Seguidamente se escucharon pasos arrastrándose junto a la puerta. Los guías preguntaron si era un espíritu bueno y este respondió: malvado. Otra noche, el guía estaba mostrando el lugar a un grupo cuando empezó a sentirse mareado y desorientado. Poco después empezó a sentir una intensa sensación de ardor en la espalda y fue empeorando a medida que avanzaba la noche. Finalmente se hartó y le pidió a una compañera de trabajo que le revisara la espalda. Cuando le levantó la camisa para revisarlo, encontró lo que parecía una gran marca roja de 10 centímetros. Casi parecía un rasguño. Este permaneció en su espalda durante una semana y hasta el día de hoy esa parte de su espalda se siente rara de vez en cuando. Estas son las historias de este asilo y hay varios programas como Ghost Adventures y Ghost Hunters que han realizado episodios en este lugar como cazafantasmas. Y también canales de YouTube donde han captado cosas. Se ve que este lugar es muy famoso en Estados Unidos porque ha sido visitado por más de 200.000 personas desde que lo abrieron cara al público. Y bueno, este es el contexto un poco así a grosso modo acerca de este asilo. Y antes de que pases a contarme la siguiente parte, me gustaría opinar sobre este lugar porque la verdad que es muy fuerte. ¿Qué opinas acerca de este lugar? Ya hemos opinado un poco acerca de esto de lo que nos parecen los tratos que recibían los pacientes y tal, pero acerca de estas historias, llamémoslas paranormales, ¿qué opinas? Pues a ver, al final siento que es un lugar que acumuló tan mala energía, ¿sabes? Al final un lugar donde yo qué sé, cualquier lugar donde ha habido un asesinato, una casa donde ha habido un asesinato, cosas así, siento que ya tiene esa cosa muy mala energía, ¿sabes? Y A lo mejor hacer un circo de todo ello también, digamos que alimenta un poco, ¿no? Esta mala energía. sí, no sé, es como... Porque a ver, no está basado en ningún hecho científico ni nada, pero
muchas entes se alimentan, ¿no?, de los miedos. Ujú. Entonces las personas que van allí supongo que van con miedo, ¿no? Entonces, Claro, uno de los espíritus que has nombrado se alimenta de le por roba ejemplo, completamente la energía a la gente que entra, ¿no? sí. Dicen. Entonces creo que ir a visitarlo como que empeora y retroalimenta un poco Sí. ya toda la mala historia que conlleva detrás, ¿no? El Ujú. contexto, pues todavía darle más, como digamos, echar leña al fuego, ¿no? Sí. Por otro lado, en los Apalaches también se habla sobre gente que vive ahí y vive completamente desconectada de la civilización, como salvajes. De hecho, se les llama gente salvaje. Y también parece que hay mucho rastro de cultos, rituales de cultos y cosas así. También hay fantasmas llamados Civil War Ghosts, que son fantasmas de la guerra civil. Luego tenemos el pueblo maldito, que se refiere a la ciudad de Ivanhoe, en Virginia, que era una próspera comunidad minera que decayó debido a una crisis económica. La leyenda local cuenta que un predicador maldijo el pueblo después de que sus residentes rechazaran su ministerio y se involucraran en comportamientos que él consideraba pecaminosos. Hay muchísimas más historias, leyendas, lugares embrujados y criaturas en la historia de los Apalaches, pero creo que podemos dejarlo para otro vídeo porque me encantaría que hagamos una parte 2 de este episodio y también me encantaría que empecemos ya con estas historias. Creo que es momento ya de empezar con las historias de hoy. Pues sí, porque la verdad que este tema pinta bastante interesante. Y a ver qué nos cuenta la gente en Reddit acerca de sus vivencias en los famosos Apalaches. Tenemos historias hoy de los Apalaches, pero también de otros bosques y parques nacionales de Estados Unidos, porque así, como hemos contado tantas leyendas y así hacemos un poco de variación de lugares. Vale, sí, me parece muy bien. La primera historia de hoy se titula Mi abuelo tuvo un encuentro con gente salvaje en los años 50. A principio de enero de este año, Luca acompañó a su abuelo Cooper al este de Tennessee, al pequeño pueblo rural donde creció. Tras el huracán Helen, Cooper quiso ver cómo se había comportado su hogar de la infancia, ubicado a unos 20 minutos en coche al este del pueblo, durante el devastador clima. Sin embargo, durante este viaje, Cooper compartió con Luca muchas historias sobre su infancia, su crianza en los Apalaches y muchas otras cosas. Luca aprendió mucho sobre él que simplemente desconocía. Una historia en particular, sin embargo, fue realmente aterradora y a Luca le costó dormir la noche siguiente. Él todavía tiene pesadillas raras al respecto de vez en cuando. Luca la cuenta a continuación. En febrero de 1954, unas semanas antes de que su abuelo Cooper cumpliera 12 años, la pequeña granja de su familia había estado sufriendo algunos ataques a sus animales, principalmente a las gallinas. En las semanas anteriores habían perdido 7 u 8 gallinas de su bandada de unas 30. Tenían una pequeña propiedad de 1 acre o 2 en las faldas de los Montes Apalaches, específicamente cerca de un lugar llamado Hall Mountain. Una noche, durante una fuerte tormenta de nieve, la familia de Cooper se despertó con el chillido de las gallinas, que se apiñaban en su gallinero a unos 70 metros de la casa. Cooper y su padre Paul se pusieron inmediatamente las botas y los abrigos y salieron corriendo a enfrentarse a lo que creían que serían coyotes. Mientras corrían hacia la puerta trasera, su padre, con su rifle, y Cooper, con una pistola de perdigones, se detuvieron en seco al ver lo que Cooper describió como la criatura más repugnante y de aspecto más asqueroso que puedas imaginar. Una luz en el granero iluminó a la criatura y Cooper dijo que estaba casi desnuda, salvo por lo que parecía una piel de oso entre los hombros, y tenía una gallina muerta en la boca. Paul salió de su asombro y disparó varias veces contra la criatura. Le dio un mordisco en la parte superior del muslo mientras corría por un campo, inicialmente en 2 patas, antes de caer a 4 patas y desaparecer en el bosque. Cooper y su padre se quedaron allí en estado de shock. Se aseguraron de que el resto de las gallinas y los otros animales estuvieran bien antes de que le dijera a Cooper que volviera adentro, revisara a su madre y a su hermana y volviera a la cama. Aparentemente, Paul se quedó afuera durante algunas horas, caminando de un lado a otro en el porche, esperando a que esa criatura regresara. Cooper dijo que apenas durmió el resto de esa noche y cuando se levantó a la mañana siguiente vio a su padre en la sala de estar hablando por teléfono. Mientras desayunaba, su padre entró al comedor, le susurró algo a su esposa y se sentó en la mesa. Cuando Cooper terminó de desayunar, su madre salió de la habitación y su padre se aclaró la garganta y comenzó a hablar. Le dijo:
Estaba hablando por teléfono con tu tío. Estará aquí esta tarde con tu primo. Vamos a seguir el rastro de sangre que dejó la criatura que vimos anoche. Bajó hacia el valle de la montaña. Cooper dijo que solo negó con la cabeza en silencio y no habló en el resto de la mañana. A las 12:30, él, su padre, su tío Peter y su primo Samuel caminaban hacia el noroeste adentrándose en el bosque, siguiendo el rastro sangriento dejado la noche anterior por la criatura. Cooper dijo que pareció que pasó una hora antes de que alguien hablara. Su tío Peter, mucho más cazador que Paul, los detuvo a todos y señaló algo un poco más adelante en el sendero. Las huellas conducían a un punto en la nieve empapado de sangre. Cooper dijo que parecía como si algo se hubiera desplomado y muerto. Sin embargo, lo que realmente los impactó al acercarse fue que al parecer lo que había quedado allí se había adentrado más en el bosque. Empezaron a seguir el nuevo rastro que se había dejado en la nieve y notaron múltiples conjuntos de huellas de pies humanos descalzos junto al sendero. Fue en ese momento cuando Cooper notó que su padre quitaba el seguro del rifle. Caminaron un poco más junto al sendero hasta llegar a un pequeño arroyo congelado. Al otro lado del arroyo, escondida bajo una enorme saliente del acantilado, había una entrada a una cueva. Cooper dijo que medía unos 6 metros de ancho y quizá 2,5 metros de alto en su punto más alto. Las marcas de sangre y las múltiples huellas cruzaban el arroyo y entraban en la cueva. Paul y Peter les dijeron a los chicos que esperaran detrás de una roca y que si no gritaban que estaban bien en 5 minutos, volvieran corriendo a casa y llamaran a la policía. Cruzaron el río y se detuvieron en la entrada de la cueva antes de iluminarla con una linterna y entrar lentamente. Cooper dijo que pasaron unos 4 minutos antes de que oyeran la voz de su tío, pero que les pareció una eternidad. Vieron salir a su tío Peter y a su padre, pálidos como fantasmas, y apenas hablaron durante el largo camino de regreso a casa. Cooper y Samuel les rogaron a Paul y Peter que les contaran lo que habían visto dentro de esa cueva, pero los dos hombres no cedieron y dijeron que hablarían más tarde. Todos regresaron a la casa de Cooper alrededor de las 3 de esa tarde y su tío Peter y Samuel inmediatamente subieron a su camioneta y se fueron sin decir ni una palabra. Cooper y su padre entraron por la puerta trasera a la cocina donde su madre los esperaba ansiosa. Paul la abrazó y le susurró algo. Ella asintió y se fue a otra habitación. Paul se sentó en un escritorio en la cocina y le indicó a Cooper que trajera una silla. Él lo hizo y esto es lo que Paul le contó. Aparentemente le dijo textualmente: «Tu tío y yo entramos en esa cueva y vimos gente. Pero esa gente no es como tú y yo. No es como yo, no es como nadie que conozcas. Viven en lo profundo de los bosques y casi nunca salen. Supongo que son casi como animales. Podríamos llamarlos salvajes. Parece que han vivido en lo profundo de esos bosques y valles más tiempo del que nadie ha estado viviendo aquí. Vimos a la persona a la que disparé anoche, debe haber muerto. Creo que su gente lo estaba enterrando. Nos vieron y nos reconocieron. No parecían enfadados, pero sé que no somos bienvenidos ahí. Cooper, no cruces ese arroyo nunca. Todo lo que hay más allá es suyo, y los dejaremos con lo suyo». Cooper dijo que esa fue la única vez que su padre habló de lo que vio en esa cueva. Su padre nunca regresó y él tampoco. Lucas sabe que todo el concepto de gente salvaje está en el aire y la mayoría de la gente no lo cree, lo cual entiende perfectamente. Sinceramente, Luca tampoco lo cree. Pero por la forma en la que su abuelo Cooper lo contaba, su sinceridad y el tono de voz en ciertas partes de la historia, Luca cree plenamente que estaba siendo honesto. Cooper vio a su padre matar a tiros a un humano salvaje, y su padre y su tío vieron una pequeña comunidad salvaje dentro de una cueva, en lo profundo de los Apalaches. Realmente, no solo en esta historia nos hablan de gente salvaje, sino que el domingo pasado subí en mi canal el caso de Dennis Martin, que ¿te acuerdas, Alejandro, de que vimos el documental y también hablaban brevemente sobre la gente salvaje? Sí. Entonces parece que es algo que no es solo una historieta o una leyenda, ¿sabes? Sino que hay mucha gente que cree que hay gente que tienen más un comportamiento animal que humano viviendo ahí porque viven completamente desconectados de la civilización y de la sociedad. Sí, la verdad que no es de extrañar que esto ocurra porque hay un hombre, de hecho, que se conoce su historia, que se llama Christopher Thomas Knight, que vivió durante, imagínate esto, durante 27 años en los bosques, escondido, sin contacto humano. O sea, Wow. entonces, a ver, sin contacto humano en el sentido de socializar, porque parece ser que él sí que robaba, ¿no?, provisiones de a lo mejor algunos campistas y tal que iban.
Entonces, lo que digo, no es de extrañar, ¿no? Que esto ocurra. Sí. ¿Y este hombre que comentas, qué pasó? ¿Cómo salió a la luz? Pues interesante pregunta, porque de hecho Christopher Thomas Knight, que se conoce como, o sea, lo llaman el ermitaño del norte de Maine, no ha muerto, sigue con vida. ¿Quieres que te cuente un poco acerca de él? Sí. Te cuento lo que pasó, bueno, lo que sí pasó con él, porque la verdad que su historia es tan increíble que parece una leyenda moderna. Christopher Knight pues nació en 1965 en una familia muy reservada en el estado de Maine en 1986 y tan solo con 20 años abandonó su coche y se internó en el bosque y nunca regresó. Hizo todo esto sin avisar a nadie, simplemente desapareció del mundo. Durante 27 años él vivió completamente solo en los bosques cerca del North Pond, en una zona rural y fría del centro de Maine. Construyó un campamento tan escondido que nadie lo descubrió en casi 3 décadas, a pesar de estar rodeado de cabañas y viviendas de veraneo. Y de hecho, por eso es que conseguía robar comida de estas cabañas. Qué fuerte, ¿no? Como te he dicho, pues eso, Knight, este hombre, no ni cazaba ni cultivaba, vivía robando comida, ropa y herramientas de las cabañas cercanas, siempre de noche y con extremo cuidado, para no ser descubierto. Entonces, claro, obviamente él nació en la civilización, ¿no? Por así decirlo, pero entonces conocía la civilización. Pero por lo que fuera, decidió apartarse del mundo. Entonces, bueno, se sabe que él robó más de, ojito, 1000 veces sin ser atrapado. Wow. Se movía sin dejar huellas, nunca dejaba huellas, evitaba encender fuego durante el día y aprendió a camuflarse perfectamente entre los árboles. Qué fuerte. De hecho, es curioso porque la rutina que él tenía es la siguiente, y es que robaba, bueno, vivía en su cabaña, ¿no? Salía, robaba, regresaba, se escondía y pasaba los inviernos helados de Maine en su pequeño campamento cubierto de lonas. Muchos lugareños hablan del fantasma de North Pond, el cual lo describen como un ladrón misterioso que entraba sin romper cerraduras y nunca robaba dinero, solo comida o pilas. Supongo que para las linternas que a lo mejor tenía, ¿no? No sé. Y tu pregunta, aquí está la respuesta, respondiendo a tu pregunta de cómo lo descubrieron, pues finalmente en abril de 2013, un guardabosques local llamado Sergeant Terry Hughes, cansado de los reportes de robos, decidió instalar una cámara de vigilancia en la cocina de un campamento infantil donde se sospechaba que el ladrón aparecía de noche. Entonces, una noche la cámara pues captó a Knight, al hombre. Pocos días después, Hughes tendió una trampa y lo esperó en silencio. Entonces, cuando Knight entró a robar, pues lo arrestó y este no opuso resistencia. Entonces, como he dicho, este hombre, un ermitaño completamente, llevaba casi 30 años sin contacto humano. Y cuando lo interrogaron, él habló con voz tranquila, sin agresión, y dijo algo que dejó a todos helados. Simplemente no estoy acostumbrado a hablar con la gente. No lo hago desde los años 80. Recuerda que lo descubrieron en el 2013. Wow. Es fuerte esta historia, ¿eh? Sí. Me gustaría hablar con este hombre, Knight, y preguntarle cuál fue el punto de inflexión en el que decide dejar su coche, entrar en el bosque y no salir nunca más. Ya. ¿Sabes? La verdad que, no sé, o sea, es un poco fuerte y peliculero pensar en esto, ¿no? Sí. Pero yo sinceramente no me imagino a aislarme 30 años. Ya. Y es que no hablaba. Tienes que estar... Sí. ¿Qué pasó con él? 30 años ahí sin hablar con nadie. O sea, imagínate, tiene que ser, se te va la voz. Totalmente. No, supongo que acabas hablando solo. No sé. Pero, ¿qué te tiene que pasar? ¿Cuánto te tiene que cansar la gente, la sociedad, para el trabajo, para dejar tu coche y entrar al bosque y no tener intención de volver a salir? Sí, le tuvo que pasar algo que le hiciera la cabeza clic, de decir... Pero lo que más me impacta y me sorprende es que cuando volvió a tener contacto humano, habló tranquilo, ¿sabes? Ya. No puso resistencia. En este caso, él no se convirtió en una persona salvaje, ¿no? Digamos. Sí. Pero aún así su historia es muy fuerte. ¿Quieres saber qué pasó después, cuando Sí. ya lo arrestaron? Sí. O sea, sí, lo arrestaron. Lo arrestaron, de hecho, porque fue acusado de robo y allanamiento. En el juicio declaró culpabilidad y fue sentenciado a 7 meses de cárcel.
además de una multa y libertad condicional con terapia obligatoria, porque la verdad que ciertamente pasar 30 años sin contacto humano, pues un poco de terapia sí que creo que es necesaria, ¿no? Sí, Porque supongo. pierdes la habilidad de socializar y te preguntas... Es como, no sé, imagínate, voy a poner un ejemplo un poco a lo loco. Una persona que se crió con gallinas, un bebé, 30 años, o sea, no 30 años, no, bastantes años se comportaba como las gallinas, ¿sabes? O escuché de un caso de un niño que se crió con lobos, también se comportaba, entonces tuvo que aprender este niño, el de los lobos, a andar a 2 patas, no a Claro. 4, a Wow. hablar, a tal, ¿no? Sí. Entonces él, en el caso de este hombre, aunque sí que sabía hablar, porque se fue con 20 años, pues 30 años sin contacto humano, pues tiene que pasar factura. Sí. Entonces, bueno, durante su condena muchos vecinos le enviaron cartas, dinero e incluso ofertas de ayuda, pero él apenas respondía. Y cuando salió de prisión volvió a vivir discretamente con su familia, pero no regresó al bosque. Hasta donde se sabe, sigue vivo y recluido, evitando entrevistas y rechazando la atención mediática. Wow. La verdad que es digna de una película esta historia, ¿eh? Totalmente. Y hay una película que, ¿cómo se llama? Déjame buscarlo un momento. Que trata sobre un hombre que un día decide esto, irse. No sé si estará basado en esta historia, ahora que caigo. ¿Quién sabe? Déjame buscarlo un segundo y te digo. Vale, pues esta peli se llama Into the Wild, que es un libro escrito por John Krakauer en 1996, que luego fue adaptada a una película en 2007. Esta es una historia ficticia, pero ya vemos que la ficción, o sea, la realidad supera la ficción. Porque bueno, esta película trata sobre lo mismo, básicamente un hombre que decide que no quiere vivir a costa de las leyes ni nada, que no necesite dinero, que no tal. Sí. Entonces se adentra en el bosque, no sé si ocurre en Canadá, creo que no. Me lo estoy inventando tal vez. Y va sobre eso, ¿sabes? Ujú. No sé si estará inspirado... Bueno, no, porque lo inspiró el libro, ¿no? Está diciendo, según he visto en Google. Pero vaya, perfectamente lo podría haber inspirado la historia de Nike, ¿no? Absolutamente, no sé, creo que tenemos que buscar si ha inspirado alguna peli. Me parece raro que todavía no hayan hecho una peli de su historia, aunque claro, teniendo en cuenta que si él no ha querido hablar demasiado, Claro, ¿sabes? No ha claro, querido dar claro. entrevistas y así, y la peli no estaría basada exactamente en hechos reales, ya que él no ha explicado en ningún momento, ¿no? Lo que hizo durante esos Exacto, 27 años. claro, totalmente. Como, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Ya. No sé, la verdad que es muy interesante y deja muchos interrogantes de ¿por qué? ¿En qué momento decides irte a la mitad del bosque 30 años? Totalmente. Pues la siguiente historia se titula Creciendo en los Montes Apalaches. Vincent podría contar 1.000.000 de veces que cuando era niño y joven adulto, sintió miedo o paranoia jugando en el bosque. El bosque es un lugar hermoso y pasó toda su infancia perdiéndose, no literalmente. Allí, solo o con amigos. De niños, nunca se alejaban demasiado, pero durante el tiempo se aventuraban cada vez más lejos y se podía ver, ya que por el bosque iban dejando garabatos y grabados en los árboles, y cada vez iban más lejos. En esta ocasión, Vincent y su amigo se acababan de graduar de la escuela secundaria. Era su último verano de libertad, o sea que tenían que ir a la universidad, así que pasaron todo el verano acampando y haciendo senderismo allí. Habían decidido intentar encontrar un nuevo lugar para acampar y caminaron lo que parecieron unas pocas millas antes de llegar a un bonito claro. El área era relativamente nueva para ambos. Armaron el campamento y encendieron la fogata, y el plan era esperar hasta el anochecer, fumar un poco de marihuana y jugar al Monopoly. Para el contexto de la historia, el amigo de Vincent, Nicholas, es un tipo más pequeño, muy bobo, pero viene de una familia de forestales y siempre tuvo un profundo conocimiento de todos los árboles y diferentes plantas que se encontraban. No tenía miedo de ir a acampar solo. Si Vincent pasaba 10.000 horas en el bosque, Nicholas probablemente pasaba 50.000. En cuanto a Vincent, es un tipo más alto y robusto. Y a medida que crecieron, empezó a preocuparse más por las mujeres y los deportes, así que el bosque se convirtió en un lugar para pequeñas fiestas. Además, nunca tuvo las agallas para acampar solo. De hecho, su yo más viejo no iba lejos en absoluto cuando estaba solo, porque nunca podía quitarse la sensación de ser observado, lo cual era simple paranoia, pero aún así una sensación incómoda.
Esto es lo que comentan mucho los excursionistas que van actualmente a los Apalaches, la sensación de sentirse observados o seguidos por el bosque. ¿Crees que es paranoia o sugestión o crees que de verdad es algo que se siente porque hay cosas? No sé. Yo sinceramente creo que es paranoia muchas veces, ¿sabes? Porque nunca estás, o sea, no estás acostumbrado o acostumbrada a estar en un lugar Completamente solo, ¿no? exacto, completamente solo o sola. Entonces como que se te activa un miedo que nunca se te activa porque normalmente estás rodeado de gente, ¿no? Ya, Entonces cuando te vas a un lugar solo o sola, aprecias cualquier mínimo ruido, sí. ¿sabes? Y a lo mejor ese ruido, de alguna forma, en tu mente se transforma en No ¿será estoy solo, alguien? ¿no? No Claro. estoy solo, exacto. Pero no sé si a ti te ha pasado, seguro que sí, incluso en casa, mil veces que te quedas solo o sola. Ya, y tener una Mi- pequeña sensación de no estoy sola. Sí, o no estoy sola o que cualquier mínimo ruido ya estás alerta, ¿no? Sí. Pues yo creo que en los bosques esto se intensifica por 10, Ya, ¿sabes? o cuando caminas por un callejón Exacto, o algo así, también tienes esa sensación de no estoy sola en este callejón o me están observando. exactamente. Pero Siempre bueno, paranoicos. tampoco descarto el que te sientas observado y sea real, porque esto también pasa. Sí, De estar en la calle y girarte es porque sientes que te mira alguien y te mira, ¿no? ya, Que bueno, esto por lo que vi es un poco casualidad, entre comillas, porque obviamente si tú ves a alguien girándose y mirándote, lo vas a mirar, ¿no? Pero bueno, sí. No descarto ni que sea real, pero yo me inclino más hacia la paranoia. Entonces, volviendo a la parte en la que ellos pues fueron a acampar por última vez, o al menos de las últimas veces, porque después de esto tendrían que ir a la universidad, cuando fueron a este claro, el campamento, o sea, montaron el campamento y encendieron el fuego, pero cada vez el fuego se iba apagando, así que necesitaban más leña. El sol se había puesto y los dos estaban cortando leña y pasando un buen rato. Nicholas estaba sentado en una sillita que traía siempre, cargando una pipa improvisada, y Vincent estaba agachado, rompiendo algunas ramas sobrantes de los troncos que habían juntado para el fuego. De repente, una fuerte brisa atravesó el claro. Vincent no podría decir si fue por lo repentino o qué, pero él y Nicholas se detuvieron de inmediato y se miraron. La brisa duró lo suficiente como para reducir su fuego a una pequeña llama. Ambos se sentaron completamente quietos en una oscuridad casi total y ninguno de los dos dijo una palabra. Frente a ellos, al otro lado del fuego, podían oír pasos. Sonaban como si alguien corriera y aminorara la marcha y luego volviera a correr, definitivamente sobre dos piernas. Pero el sonido iba y venía sobre el mismo lugar. Luego, tal como empezó, se detuvo con un crujido más suave en la maleza. Esta figura estaba agachada todavía y sabía que lo estaba mirando fijamente en la oscuridad. Nicholas agarró a Vincent del hombro y le dijo: «Amigo», y al hacerlo, Vincent sintió una oleada de miedo. Podía sentirlo y oírlo. Había estado tan concentrado en los pasos y en racionalizar lo que oía que ni siquiera se le había ocurrido tener miedo. Pero este miedo era miedo de verdad, puro, lo que lo hacía sentir impotente. Vincent oyó a su amigo después de un rato coger unas hojas y echarlas al fuego. Por una fracción de segundo, las hojas cubrieron el fuego y se quedaron en completa oscuridad. Entonces, el fuego nuevamente se encendió. Rápidamente cogieron más hojas y ramas y las echaron al fuego para avivarlo y no quedarse en completa oscuridad. Vincent puso algunos palos y troncos y ninguno de los dos apartó la vista del lugar ni se movió durante mucho más de una hora. Finalmente, desde su posición, escucharon cómo las hojas crujieron a lo lejos y escucharon cómo la figura se alejó lentamente. Fuera lo que fuese, se había quedado agachado observándolos sin moverse durante mucho más tiempo de lo que haría cualquier animal. No fue hasta que los pasos desaparecieron que Vincent se dio cuenta de que el olor también había desaparecido. Cuenta que este olor que dice que se desvaneció era como una fábrica de papel y casi olía como a huevos podridos. Durante el resto de la noche, salvo susurros, ninguno de los dos se movió ni dejó de mirar el lugar. Nadie entró en la tienda y Vincent tuvo un sueño muy breve y ligero sentado en el suelo con la cabeza apoyada en las manos. Nicholas no se durmió. Por la mañana recogieron y volvieron a casa en silencio. Hasta el día de hoy hablan de ello. En los 7 u 8 años que han pasado desde entonces, su amigo guardabosques no ha vuelto a acampar solo por allí.
Este también creo que es una historia acerca de... Porque no lo deja claro, porque nunca lo llegaron a ver, pero es una historia acerca de gente salvaje, ¿no? Tiene pinta. Porque tal y como ha descrito, em, esta figura se queda observándolos como más de una hora, cosa que ningún animal hace, ¿no? Exactamente. Pero vaya, no sé, no entiendo, o sea, no sé por qué no cogieron las cosas y se fueron en ese No, momento. yo tampoco. ¿Por qué se quedaron o sea, en el bosque toda la noche? Supongo que porque, bueno, ya habían llevado todo, ¿no? Y volver sería un jaleo. Bueno, Sí, y porque estaba porque... oscuro, ¿no? Claro, y porque no querrían... No querrían que ganara el miedo o algo, ¿sabes? O Tal vez. parecer... No sé cómo explicarlo, pero... Supongo que no querrían echar todo a perder y en sus mentes intentaban convencerse de no es nada, ¿sabes? Claro, racionalizar las cosas como ha dicho. La siguiente historia se titula Mi primera vez viajando con mochila. Estos acontecimientos le ocurrieron a Gabriela hace 2 veranos en el área de Grand Teton. Su novio de entonces, ahora su marido, Robin, era un apasionado de la naturaleza y también sirvió en el ejército. Gabriela estudiaba ecología y quería pasar más tiempo al aire libre, así que Robin decidió llevarla en su primera excursión como mochileros, los dos solos. Para quienes no lo conozcan, los Grand Tetons son famosos por su fauna, en especial por sus osos grizzly. La única experiencia de Gabriela con osos hasta ahora fue ver a un pequeño oso negro cruzar la calle desde la seguridad de su coche. Ver letreros de Grizzly Country en cada esquina no la tranquilizaba mucho. En plan, tierra de osos salvajes, ¿sabes? Ya. Yo daría la vuelta. Daría la vuelta y diría, si quiero ver ojos, vamos a ponernos un documental en casa. Ojos. Ojos, osos. Entonces, primer incidente. Cuenta que Robin parecía Indiana Jones, con un machete colgando del cinturón, cuchillos grandes a cada lado de la mochila y spray antiosos atado a la cintura. El comienzo de su viaje de 40 kilómetros fue cuesta arriba, en territorio de osos. Se supone que hay que hacer ruido para no asustar a los animales salvajes si se acercan sin querer. Como podemos imaginar, subir una colina empinada con una mochila de 18 kilos dificulta la conversación. Llevaban 1 hora de ascenso y casi habían llegado a la cima. Gabriela notó entonces que el bosque se había vuelto completamente silencioso, salvo por el arroyo que corría a su izquierda del sendero. Un bosque silencioso nunca es buena señal, comenta. Suele indicar que hay depredadores cerca. En ese momento Gabriela estaba frente a Robin y estaban a punto de coronar la colina. Durante los últimos 20 minutos no se habían dicho ni una palabra, estaban demasiado cansados como para hablar. Notaron el silencio al mismo tiempo y se intercambiaron miradas cómplices. Gabriela llegó a la cima de la colina y se quedó paralizada al instante. Sentado a menos de 3 metros delante de ella, en medio del sendero, había un oso grizzly. No sé si se pronuncia grizzly o grizzly. 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 Su marido aún no se había dado cuenta, porque estaba detrás de ella. Así que Gabriela hizo lo primero que se le ocurrió. Aún en su posición de inmovilidad, consiguió tomar su brazo y comenzó a agitarlo violentamente hacia atrás, intentando llamar la atención de Robin. Estaba demasiado aterrorizada como para hablar. El oso pasó de estar sentado a estar a 4 patas, sin apartar la mirada de ellos ni un segundo. O sea, esto es muy aterrador, ¿eh? Es tan aterrador como un encuentro con un extraño. No, más todavía. Sí, más. Un Imagínate. encuentro con un oso. Encontrarte con un oso significa que tiene que suceder un milagro para que no mueras. Total. Robin rápidamente la giró para que estuviera detrás de él y empezó a gritar. Como es militar, sabe cómo gritar. ¿Cómo grita un militar? No sé. Ah, bueno, vi un vídeo hace no mucho acerca de... Bueno, pero no era un oso, ¿no? Pero era de un hombre... Bueno, era un hombre y una mujer que estaban pues caminando, ¿no? De senderismo. Y cómo se les acercaba, creo que era un alce o un ciervo muy grande. Y el hombre se puso a gritar en plan con un palo, levantó el palo y se puso a gritar muy fuerte y lo espantó, ¿sabes? Consiguió espantarlo. Entonces como que era el vídeo, lo vi en TikTok, era en plan volvemos a nuestros ancestros, ¿sabes? Que así cazaban, ¿sabes? Wow. Y la chica riéndose, ¿qué haces? Wow. Ay, me ha dado pena el alce, ¿eh?
Vale, continúa diciendo que aunque gritó, el grizzly no se inmutó del todo, ya que comenzó a caminar lentamente hacia ellos. En ese momento Gabriela estaba al borde de desmayarse del terror. Mira, yo aquí tengo que añadir una cosa, ¿eh? Gabriela, yendo hacia allí, viste muchos letreros de territorio de osos grizzly. Entonces, ¿por qué uno se sorprende cuando se lo encuentra? Total. ¿Sabes? Jolín, si ves territorio de osos, vete para tu casa. Sí, Vete para dar la vuelta. sí. Así que bueno, este oso estaba a 1,5 metros de ellos cuando escucharon un fuerte crujido proveniente del bosque a su derecha. El oso también lo oyó y salió disparado hacia el arroyo. Un segundo crujido resonó de nuevo, esta vez mucho más cerca que antes. Robin dijo probablemente sean ramas que caen, pero ambos sabían que no. En ese momento caminaban rápidamente por el sendero intentando distanciarse del oso y de esos ruidos extraños. Gabriela sintió que se le erizaban los pelos de la nuca y en ese mismo instante Robin dejó de moverse frente a ella. Se giró para mirarla y ella se giró para mirar hacia atrás. Hasta el día de hoy no están seguros de lo que vieron. Donde estaban había una gran masa negra y marrón. Parecía 3 veces más grande que el oso grizzly, ya de por sí enorme. Su lomo les miraba y luego se irguió sobre sus patas traseras. Se parecía a un oso, pero algo en la forma no encajaba. En ese momento probablemente fue una tontería salir corriendo, pero eso fue exactamente lo que hicieron. Sintieron pasos fuertes detrás de ellos, pero ninguno de los dos miró atrás. Los pasos finalmente se desvanecieron. En ese momento Gabriela estaba hecha un pánico. Un pánico. Estaba en pánico, ¿no? Sí. Robin hacía lo posible para consolarla. Le decía en plan, esto es extremadamente raro, los osos suelen alejarse, suelen mantenerse alejados de los humanos, así que tranquila, está bien. Estoy seguro de que no es nada grave. Pero él estaba muy asustado. Sin embargo, eso fue suficiente para convencerla de no irse corriendo, sino continuar con su excursión. Pero Robin, ¿qué estás diciendo? Era momento para iros a casa. Es como la historia anterior, que en vez de irse a casa Sí. decidieron quedarse toda la noche, aunque no durmieran. Pero bueno, yo en la historia anterior creo que fue porque era de noche y era más complicado, pero en esta ocasión Supongo. ves a un oso y luego ves a una figura enorme. Mira, yo creo que ¿Coges no. y te vas? Sí, yo creo que no hay que hacerse el valiente en esta vida, ¿eh? De verdad te lo digo. No. No. Para casa, para casa. Ya está suficiente. Te has salvado de un oso y de una masa negra rara, vete para casa. No esperes a la tercera cosa, ¿no? Sí. Pero bueno, no pasó ni una hora cuando llegaron a un claro donde decidieron descansar y comer algo. Bueno, con apetito y todo, ¿eh? Fíjate. 1 minuto después de sentarse, Gabriela vio que unos arbustos se movían en fila hacia el claro. De entre la maleza salió un oso, otro oso grizzly adolescente que parecía tan asustado como ellos. Pero fue directamente hacia ellos. Robin decidió contraatacar al oso mientras gritaba con el spray antiosos listo. Y el oso huyó. Gabriela solo podía pensar, ¡qué mala suerte! Pero eso no se parecía en nada a lo que pasó la segunda noche. Joder, todavía hay más. Todavía hay más, y no se iban a casa. Segunda noche. Antes de empezar su caminata, tuvieron que informar a la estación de guardabosques qué senderos o rutas planeaban tomar. Con esta información suelen enviar a un guardabosques a caballo en algún momento del recorrido para comprobar que todo está bien. No les quedaban muchos senderos para recorrer, pero los que quedaban eran los más difíciles. Al parecer, durante los 3 días que estuvieron en esos senderos, fueron los únicos excursionistas que había por ahí. No vieron a nadie más durante la ruta. En fin, supone que se perdieron al guardabosques que vino a ver cómo estaban. Estuvieron caminando por el sendero y Gabriela hubo un momento en el que necesitaba ajustarse las botas, los cordones, los calcetines y le dolían bastante los pies. Así que se sentaron, descansaron un poco y cuando retomaron el sendero les quedaban quizá 1 o 2 horas de luz. Y en el bosque oscurece rápido. Gabriela estaba exhausta, ya había oscurecido y Robin era el único con una linterna frontal que funcionara, ya que la de Gabriela ni siquiera encendía por alguna razón. Necesitaban encontrar un lugar para acampar, ya que aún necesitaban incluso cenar. Hacía un frío glacial y el viento soplaba con fuerza. Creaba un aullido al atravesar los árboles, lo que dificultaba oír a Robin o distinguir cualquier otro sonido proveniente del bosque.
Tras otra hora de caminata en la oscuridad, encontraron un claro. Parecía más bien un cuenco. Parecía tener unos 12 metros de diámetro, con los lados a unos 10 metros de profundidad, desde el sendero hasta el fondo del claro. Este lugar era extraño, ambos lo sintieron, aunque Robin no le dijo lo asustado que estaba hasta después de que se fueran. No había luz de la luna, así que solo tenían la iluminación que tenía Robin, una pequeña linterna. Gabriela sacó otra linterna de su mochila. La mitad de los árboles estaban muertos o caídos. La vegetación en el resto era muy densa. Para aliviar su ansiedad, Robin empezó a reproducir Ninja Sex Party con su altavoz portátil. Esto no ayudó mucho, ya que solo resonaban los árboles, creando una disonancia de sonidos. También pensó que eso podría ahuyentar a depredadores. Fue entonces cuando supieron que su ansiedad no era paranoia. El silencio había vuelto. No se había oído ni un solo canto de pájaro desde que llegaron a ese claro. Quizá también tuviera que ver con la música, pero debido a su experiencia previa decidieron apagarla y meterse en la tienda de campaña, además del frío que hacía. En cuanto se acomodaron en sus sacos de dormir, escucharon fuertes crujidos y golpes sordos que resonaban más allá de la línea de árboles. ¿Caída de árboles?, pensaron. Había habido muchos incendios forestales y muy poca lluvia esa temporada. De repente, un golpe fuertísimo. Ambos se quedaron paralizados. Ese golpe dicen que provenía del interior del claro. Definitivamente no era un árbol cayendo. Luego un ruido sordo. Salió de fuera de su tienda. Ambos dejaron de respirar y la mano de Robin encontró la de Gabriela y se abrazaron paralizados. Algo se arrastró por el exterior de su tienda dejando una marca al pasar. Era delgado, casi como un dedo. Gabriela susurró temblando ¿qué está pasando? Y Robin dijo no lo sé, no parece ser una persona. Gabriela se esforzaba al máximo por contener los sollozos, intentando escuchar lo que pasaba afuera. Escuchaban pasos, como alguien se arrastraba, pero no lograban descifrar qué era. Los pasos se detuvieron y entonces todo el lateral de la tienda se hundió lentamente. En ese momento lo que estuviera fuera supo que estaban dentro, así que Gabriela alumbró con su linterna al lateral de la tienda. Y lo que vio, le heló la sangre. Era la forma de un rostro humano prensado en la pared de la tienda. Pudo distinguir la nariz y una boca abierta. Cada vez que respiraba, la carpa que le rodeaba la boca se hinchaba y desprendía aire. Robin dijo «al diablo con eso» y sacó una pistola de su saco de dormir. La amartilló y el sonido rompió el silencio. El rostro se echó hacia atrás y oyeron pasos rápidos que se dirigían al borde del claro. No salieron de la tienda hasta que salió el sol a la mañana siguiente. Lo primero que notaron fue el olor a orina. Salieron de la tienda y miraron a su alrededor. Quienquiera que fuera había orinado en las brasas que habían dejado en la fogata, dejando un hedor repugnante a orina evaporada. Huellas de pie rodeaban su tienda dando varias vueltas. Huellas de manos embarradas decoraban el exterior de la tienda. Conclusión: la vida silvestre no es lo más peligroso en el interior del país, comenta Gabriela. Que no. Que no, o sea, se refiere a que sería una persona salvaje también. Ah, pero no me cuadra porque lo ha descrito como más grande que un oso, ¿no? Sí, además lo ha descrito como que salió del claro y como que como que se arrastraba, Sí. notaron que era extremadamente delgado, pero luego esta cosa como que se apoyó en el lateral de la tienda de campaña y podían ver su rostro en la tela, ¿sabes? ¿Sabes? Sí, sí, sí. No sé, pero de verdad. Riéndonos de una historia súper aterradora. Ya. Pero, wow, yo veo eso en la vida real y me cago. O sea. No sé. Gabriela, Robin, tengo algo que deciros. Quedaros en vuestra casa. Quedaros en vuestra casa. Un poquito de Netflix, palomitas en la camita. ¿Quieres ver osos? Vida silvestre. Ponte un documental. Ponte un documental. Y ve a hacer senderismo, pero por la mañana, por la tarde. O no muy lejos, donde haya gente. O no en un lugar donde pone zona de osos, ¿no? Sí. O tierra de osos. En fin, pasamos a la siguiente historia, que se titula No vayas a Rock Island, Wisconsin. Rock Island es un parque estatal ubicado en el extremo del condado de Door, Wisconsin, a orillas del lago Michigan. Es un lugar de difícil acceso. Para llegar a la isla hay que tomar un ferry desde la bahía de Ellison hasta la isla de Washington, cruzar la isla de Washington hasta el puerto de Jackson
y luego tomar un ferry exclusivo para peatones hasta Rock Island. No se permiten vehículos ni bicicletas en Rock Island. Aunque la isla es relativamente pequeña, con unas 975 hectáreas, ha tenido una historia interesante. A principios del siglo XVII, estaba habitada por una tribu de nativos americanos llamada Potawatomi, así como por un pequeño pueblo pesquero de colonos europeos. Ambos grupos desconfiaban entre sí y tuvieron algunos encuentros desagradables que casi derivaron en violencia, pero en general convivieron pacíficamente en la isla. Para la década de 1640, los Potawatomi habían emigrado a otras partes de Wisconsin. Poco después de que esta tribu abandonara la isla, algunos colonos del pueblo pesquero informaron haber visto un nuevo grupo de personas en la isla. Parecían ser colonos blancos, pero vestían ropas extrañas y eran reservados. Nadie del pueblo pesquero logró hablar con estos nuevos colonos, ni siquiera averiguar dónde vivían. Fue por esta época que empezaron a ocurrir cosas extrañas en el pueblo. Varios animales, no se mencionan cuáles eran, tal vez cerdos o pollos criados por los colonos, fueron encontrados sacrificados en el pueblo y al parecer se utilizaron para hacer marcas con sangre en algunos edificios. Otra noche, un edificio usado para conservar carne se incendió. Los aldeanos intuyeron que estas cosas debían haber sido obra de los recién llegados a la isla y se propusieron encontrarlos, pero tras una búsqueda exhaustiva por toda la isla, incluyendo la zona boscosa del interior, no encontraron a nadie. Estos extraños sucesos parecieron cesar poco después de la búsqueda y no se volvieron a ver ninguno de los demás colonos. En 1836 se construyó el faro de los Potawatomi en la parte norte de la isla. Tras finalizar la construcción, se inspeccionó el faro y se informó que los materiales con los que están hechos el faro y la vivienda son de la mejor calidad y que el trabajo se realizó de manera sustantiva y profesional. David E. Corbin fue nombrado primer guardián del faro el 19 de diciembre de 1837. Solo 3 años después, en 1840, a pesar de la aparente calidad de la construcción del faro, David Corbin empezó a quejarse de que el yeso se desprendía del edificio y que un líquido se filtraba por las grietas, dejando la casa constantemente húmeda. Corbin pasaba la mayor parte del tiempo completamente solo en el faro, y algunos han comentado que al visitar a Corbin, él se quedaba mirando fijamente una pared y a veces hablaba vagamente de los demás visitantes. En 1845, tras 8 años de relativa soledad en el faro, un inspector visitó al farero y determinó que, si bien Corbin cumplía con sus obligaciones, actuaba de forma extraña. El informe oficial indica que el inspector le ordenó a Corbin tomarse una licencia de 25 días para encontrar una esposa que viviera con él en el faro, o sea, unas mini vacaciones. Sin embargo, algunos creen que el inspector se sorprendió por el estado mental de Corbin, causado por años de soledad, y pensó que sería mejor que pasara un tiempo lejos de la isla. En 1852, Corbin, según se informa, enfermó y falleció ese mismo diciembre en el faro. Fue enterrado en un pequeño cementerio al sur del faro. El siguiente farero también informó del sorprendente rápido deterioro del faro. Algunos amigos que habían visitado al nuevo farero comentan que este solía hablar de ver cosas extrañas en la casa por la noche, pero no dio más detalles. En 1858, tras solo 22 años de servicio, el faro original fue demolido y se construyó uno nuevo. A partir de entonces, los fareros debían contar con un ayudante o un familiar en el faro. No se registraron más sucesos extraños en el diario de navegación, salvo fuertes tormentas y naufragios ocasionales, excepto el 20 de enero de 1876. El entonces guardabosques llamado Bates informó haber visto a 2 hombres intentando remar hacia tierra firme desde la isla Washington. Escribió que se desató una terrible tormenta poco después de su partida y que nunca llegaron a su destino. Más de 3 meses después, el 3 de mayo de 1876, Bates escribió: "Los 2 hombres que se perdieron en enero han sido vistos varias veces, una desde el faro de Caney y otra desde Jacksonport. Al parecer estaban congelados y sentados erguidos en el bote entre una masa de hielo. Según los últimos informes, seguían a la deriva. Hay pocas esperanzas de que los encuentren y los entierren". Para 1900, la mayoría de los habitantes de la isla se habían mudado a mejores zonas de pesca en el lago Michigan. En 1910, Chester Thordarson, un exitoso empresario e inventor, compró toda la isla excepto el terreno que ocupaba el faro en el norte.
Utilizó la isla como lugar de veraneo privado de su negocio en Chicago. Thordarson era responsable de los singulares y misteriosos edificios y estructuras que aún se conservan en la isla. En el extremo sur de la isla construyó un gigantesco salón de piedra con un cobertizo para botes en la planta baja. Se construyó una torre de agua de piedra en el lado este de la isla y una imponente puerta de madera en el extremo oeste. El gran salón se utilizó para almacenar la inmensa colección de libros de Thordarson. Tenía más de 11.000 libros y se rumorea que poseía algunos libros muy raros sobre ocultismo en su colección. Thordarson murió de un paro cardíaco el 6 de enero de 1945, aunque algunos han especulado que vio algo que lo asustó muchísimo. Sin embargo, no se pudo encontrar ningún escrito de este hombre que mencionara que hubiera experimentado algo extraño en la isla. Tras su muerte, varias iglesias y universidades se interesaron en su colección de libros, pero la legó a la Universidad de Wisconsin-Madison con la condición de que la compraran por $300.000, lo cual hicieron. Parte de esta historia es difícil de encontrar en internet, pero hay un par de carpetas en el gran salón que contienen gran parte de ella documentada. Los documentos personales de Thordarson se conservan en la sección de archivos de la Sociedad Histórica del Estado de Wisconsin. Toda esta historia que ha compartido Skyler es solo para contextualizar sus experiencias, directa o indirectamente, en Rock Island. En agosto de 2021, ella hizo su primer y último viaje a Rock Island. Después de 2 viajes en ferry, llegó a la isla sobre las 2. Había reservado el camping remoto E, un sitio para mochileros, a poco más de 1,6 km del muelle. Skyler se tomó su tiempo caminando hasta el sitio para disfrutar del paisaje y tomó un par de descansos debido al peso de su mochila. Definitivamente, estaba más preparada para acampar que para hacer senderismo. Llegó a su sitio, montó su tienda de campaña, preparó todo y comenzó a recoger palos y madera flotante de la playa para encender una fogata. En su tercer viaje de regreso desde la playa, antes de llegar a su sitio, escuchó un chillido agudo proveniente del bosque. No era un sonido familiar, y era un sonido tan inusual que se detuvo en seco y esperó unos buenos 30 segundos a ver si volvía a ocurrir. No ocurrió, así que siguió hacia su campamento. Al volver empezó a preparar el fuego. Los sitios de acampada remotos en Rock Island están bastante esparcidos. Los sitios C, D y E están agrupados, pero probablemente haya 90 metros entre cada uno. No hay un sendero que conecte los 3 sitios directamente, pero bastante gente ha caminado por la cresta entre ellos como para que haya un sendero evidente. Mientras preparaba algunos palos para el fuego, algo le llamó la atención y Skyler miró hacia arriba. A lo lejos, en el campamento D, o un poco más lejos tal vez, había una persona corriendo en su dirección. Su primer pensamiento fue, bueno, qué extraño. Pero como dijo, ni siquiera estaban en un sendero. Luego pensó que debía haber algo mal y que esta persona necesitaba ayuda. Esta figura se acercó un poco más y parecía que tal vez era una mujer con ropa gris holgada, tal vez con una sudadera con capucha. Todavía estaba lo suficientemente lejos como para que no pudiera distinguir ningún detalle más. Rápidamente se levantó de la posición agachada en la que estaba y justo cuando lo hizo, escuchó ese agudo chillido de nuevo, el sonido que primeramente escuchó que no supo distinguir. Estaba detrás de ella, y esta vez estaba mucho más cerca. Esto la sobresaltó bastante, así que se giró para mirar atrás. Observó los árboles durante un par de segundos, pero no vio ni oyó nada. Volvió a girarse porque sabía que la persona que corría debía estar acercándose, pero ya no estaba. Skyler se quedó allí de nuevo, observando los árboles, pero no vio esta figura por ningún lado. Estaba tan confundida que se quedó paralizada unos segundos. Todo era muy extraño, pero logró deducir que era una compañera del campamento C o D que tal vez corría hacia el baño público que estaba a unos 200 metros al oeste de los campamentos. Ella intentó olvidarlo, pero en realidad le molestaba. No le gustaba ese chirrido. Fuera lo que fuese, ella se sentía extraña. Con esfuerzo, decidió dejarlo pasar y encendió la fogata. Comió rápido y tomó un par de bebidas alcohólicas, y luego decidió dar un paseo. Aún no había visto los sitios C ni D, así que pensó en echarles un vistazo. O sea, con los sitios me estoy refiriendo a los campamentos. Sí. Decidió echarles un vistazo y ver si había vecinos acampando cerca. El sitio D estaba vacío. Entonces vio el camino que llevaba desde allí al sendero principal y al baño. Así que eso la tranquilizó un poco de la figura que había visto corriendo. Claro, porque podía estar dirigiéndose hacia el baño, ¿no? Claro.
¿Te imaginas? Es algo aterrador y en realidad es, o sea, se imagina algo aterrador y en realidad es una persona que se está Sí. cagando, que quiere ir al baño. Como, pues claro, entonces ella supuso que tal vez era alguien que del campamento C que tomó un camino extraño para llegar al sendero principal, pasando por el campamento D para ir al baño, ¿no? Ujú. Pero aún así no tenía mucho sentido porque probablemente debería haber visto a esta persona. En la zona del baño, claro. Skyler continuó hacia el campamento C y vio que había una tienda de campaña. Ella no quería molestar a nadie, pero pensó en ir con la excusa de presentarse como una vecina del campamento E y ver si alguien parecía ser la persona que había visto corriendo antes. Así que llegó al sitio y había una pareja sentada en la mesa de picnic, pero ninguno parecía ser la persona que vio corriendo. La que se estaba cagando, ¿no? Te había tenido un Ya, retortijón. sí, ya se me ha perdido el misticismo y el miedo de esta historia pensando en esta posibilidad. Bueno, seguimos. Skyler se presentó y ellos se presentaron. Tenían unos 35 años, eran muy amables y ambos parecían estar bastante borrachos, pero borrachos en el buen sentido, tranquilos. No preguntó por el corredor, ni por la persona que había visto corriendo, ni por los chillidos porque pensó que sería raro preguntar esto. Yo lo preguntaría, ¿eh? Ya, yo también, y no es extraño, al No, revés. Mirad, he escuchado algo extraño, ¿lo habéis claro. escuchado? Les deseó buenas noches y volvió a su tienda. Finalmente les deseó buenas noches y volvió a su tienda. Al volver se fumó un puro y tomó unas copas más. Oscureció y empezó una noche perfecta. El cielo estaba despejado y Skyler estaba mirando hacia arriba, contemplando millones de estrellas. En este momento ella ya estaba mejor de lo que había estado antes, por haber visto a esta persona corriendo, pero aún así sintió un poco de malestar por todo lo ocurrido y decidió dormir un poco. En resumen, había sido un día largo, así que se durmió casi al instante. Alrededor de las 2:30 am la despertó un trueno estruendoso. Empezó a llover a cántaros. El viento arreció y la temperatura bajó. A Skyler le encanta acampar bajo la lluvia, pero no le gusta hacerlo durante una tormenta eléctrica. En efecto, la tormenta era bastante fuerte y empezó a preocuparse. El viento azotaba su tienda y el suelo temblaba por los truenos y relámpagos. No se sentía bien estando allí fuera, en una tienda de campaña, además de sentirse muy expuesta. La tormenta duró aproximadamente una hora antes de convertirse en una llovizna ligera y constante. Estaba empezando a volver a dormirse cuando oyó el chillido de nuevo. Abrió los ojos de par en par en la oscuridad y se quedó allí en silencio. En ese momento se escuchó otro chillido más fuerte. Sabía que no había animales realmente peligrosos en Rock Island, es decir, hay ciervos y puercoespines, pero nada que ver con osos o lobos. Así que saber esto no la tranquilizó. Había algo en ese chillido que no le gustó. Dice chillido porque es la mejor manera de describirlo. Le sonó como el chillido de un cerdo. La verdad es que no sabe mucho sobre ruidos porcinos, pero eso fue lo que pensó al oírlo. Es decir, pensó en el chillido de un cerdo herido o enfadado. Siguió tumbada en su tienda y empezó a escuchar pasos afuera. Seguía lloviendo, así que los sonidos se perdían un poco entre el de la lluvia, pero definitivamente sonaba como un animal grande o humano caminando. Se incorporó en la tienda y sacó un cuchillo que tenía para sentirse mejor. Mentalmente se repetía: sabes que es solo un animal. No pasa nada, no hay nada en este bosque que pueda hacerte daño. Tras esto escuchó cómo los pasos se alejaban de su tienda. Aún así se quedó allí sentada con el cuchillo en la mano unos 10 minutos sin oír nada más. Empezó a pensar: está bien, solo era un animal. Estás haciendo una tontería de todo esto y necesitas dormir un poco. Skyler estaba a punto de volver a acostarse cuando escuchó un chillido muy fuerte justo afuera de su tienda. Sintió como si su corazón se detuviera y un escalofrío le recorrió la espalda. El corazón le latía tan fuerte que todo su cuerpo latía con fuerza y lo sentía incluso en los oídos. Le costó mucho, pero forzó un «sal de aquí». No gritó, pero sonó tan severa y cruel como pudo en ese momento. No oyó más chillidos ni pasos esa noche, pero tampoco durmió. Se quedó sentada en su tienda de campaña durante una hora antes de acostarse. Finalmente, dejó de llover y se quedó allí tumbada hasta que salió el sol. Es decir, se quedó todo ese tiempo convenciéndose de que era una estúpida. Es decir, había sido un animal. Eran probablemente las 7 de la mañana cuando decidió salir de la tienda para hacer sus necesidades. En cuanto salió, vio que su mesa de picnic estaba boca abajo. Al ver esto pensó con sorprendente calma: bueno, ya basta.
me voy de la isla por hoy. Revisó su entorno y nada parecía fuera de lugar. Finalmente llegó a la conclusión de que el viento había derribado la mesa durante la tormenta. Todavía le parecía un poco extraño, ya que la mesa era bastante pesada y la habría escuchado volcarse, pero bueno, intentó buscarle un sentido, ¿no? Preparó un café instantáneo frío, comió algo, empezó a sentirse mejor y luego decidió ir de excursión. Skyler admite que se asusta fácilmente cuando acampa sola en el bosque. Quizás sea natural. Después de tomar café y comer, y de que saliera el sol, se dio cuenta de que nada de lo que oía o veía era realmente algo inexplicable. Aparte de no haber dormido bien, lo estaba pasando bastante bien. Cuenta que la razón por la que vino a la isla, en primer lugar, fue para recorrer el sendero circular de Thordarstone de 11 kilómetros, que tiene muchas cosas interesantes que ver, y estaba emocionada por empezar la caminata, así que empacó algunas cosas en su mochila y partió. Muy cerca de su sitio, o sea de su campamento, se encuentra la torre de agua. No tiene ni idea de cómo funcionaba originalmente ni de por qué tenía que ser una torre, pero es un edificio impresionante con una chimenea que parecía como si alguien la hubiera encendido recientemente. Un poco más adelante en el sendero había un cementerio donde están enterradas 2 hermanas y algunas personas más. Se cree que aún hay más enterrados aquí, en tumbas sin nombre. Probablemente sean algunos de los colonos del antiguo pueblo pesquero. La isla tiene 3 cementerios. Hay uno junto a la playa, donde está enterrado Chester Thordarstone, otro en la zona este de la isla, donde están enterrados las 2 hermanas, y otro en la zona norte de la isla, donde está enterrado el farero original, David E. Corbin. También hay al menos un cementerio Potawatomi en la isla, pero se desconoce su ubicación exacta. Skyler siguió caminando por el sendero hasta que llegó a un bonito mirador con un banco donde se sentó a beber agua. Empezó a oír conversaciones en el sendero, pero no veía a nadie. Había una curva y los árboles eran frondosos, así que se sentó en el banco esperando a que la gente pasara por la curva. Las voces se acercaban y se dio cuenta de que no hablaban inglés, pero no podía identificar qué idioma hablaban. Ambas voces eran muy profundas y guturales. Luego, en lo profundo del bosque, escuchó un fuerte y rápido ¡Oh! ¡Oh! Oyó un fuerte y rápido grito. Inmediatamente las 2 voces que estaba escuchando respondieron también con otro ¡Oh! ¡Oh! Skyler sonrió un poco porque le hizo gracia que el primer ¡Oh! ¡Oh! No era de estos 2, pero el segundo sí, que lo hicieron como si estuvieran tratando de burlarse, le pareció a ella, respondiendo. Skyler se levantó del banco, volvió a ponerse la mochila y comenzó a caminar en la dirección más abajo del sendero, de donde venían las voces, pero nunca encontró a estas personas. El resto de la caminata fue muy bien. Visitó el cementerio donde estaba enterrado David E. Corbin, hizo una visita autoguiada al faro de Potawatomi, pasó por la puerta de madera que al parecer formaba parte de una estructura mayor, pasó por el gran salón y la zona del muelle desde donde llegó a la isla. Visitó algunas de las otras estructuras de la isla, se encontró con el cementerio donde está enterrado Chester Thordarstone y luego terminó el circuito regresando a su campamento. Fue una caminata muy agradable, con mucho que ver, y no fue especialmente difícil, pero estaba cansada para ese punto. Bajó al campamento C para preguntarle a la pareja con la que habló la noche anterior cómo habían aguantado la tormenta, cómo habían pasado la tormenta, pero ya habían empacado y se habían ido. Se decepcionó porque también quería preguntarle sobre los chirridos nocturnos. El resto de la noche transcurrió sin incidentes. Encendió una fogata, preparó algunas comidas, fumó un puro y algunas bebidas. En cuanto oscureció, se preparó para irse a la cama, ya que había dormido muy poco la noche anterior. Yo no me atrevería a dormir otra noche ahí. Se metió en su tienda. Madre mía, la audiencia creo que pensará que yo soy la persona más cagada del planeta. Pero es que más que cagada intento ser muy previsora, en plan... Si veo que algo Precavida, no me... Precavida. Sí. Soy extremadamente precavida en el sentido de, vale, si veo que no está todo bien, prefiero irme, ¿sabes? No, es que tampoco te juzgo porque yo no lo veo necesario meterse en Sí. situaciones... A ver, que ella tampoco se estaba metiendo en ningún No. sitio peligroso. Realmente fue a hacer una guía turística en el camino, bueno, en el faro de este hombre y las leyendas, ¿no?, que habían acerca de los Potawatomi, Sí. pero no sé, o sea, Sí, ella sí. se encontró con esto, ¿sabes? Entonces no fue a Claro. buscarlo. Entonces, aquí no la culpo. No, es No. como las historias anteriores, como la que has contado tú, De los de que ven grizzlies. unos osos grizzlies, que son los más peligrosos, y el chico coge y venga, vamos a comer, Ya. ¿sabes? Como si no hubieran visto un animal que acaba
que podría haberlos matado, ¿sabes? Sí. En esa situación, pues no lo entiendo, ¿sabes? Pero yo no te culpo, Sí. porque, o sea, quiero decir, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Yo no te veo que eres la persona más cagada, ¿sabes? No, es un poco en plan, prefiero prevenir Prevenir que curar. o que lamentar. Siempre y en todas las situaciones, ¿eh? Sí. Bueno, se metió en su tienda y se quedó dormida enseguida. Puede que llevara unas 3 horas dormida cuando se despertó de repente y estuvo completamente alerta al instante. Nada de lo que ella fuera consciente la hizo despertar, pero presentía que algo andaba muy mal, o sea, no se despertó porque escuchó algo, sino por un instinto, una sensación. Skyler se incorporó en su tienda y esta parte es un poco difícil de explicar. Una sensación de terror absoluto la invadió. Era algo que nunca había sentido. Sentía como si hubiera algo en la tienda con ella, y podía sentir su ira, su furia, incluso su rabia y su odio hacia ella. Sentía que algo muy malo estaba a punto de suceder, y no podía hacer nada al respecto. Empezó a temblar sin control, había un olor a basura o a carne podrida, y cada vez era más fuerte hasta el punto de querer vomitar, pero no podía porque estaba congelada. Nunca se había sentido tan expuesta e indefensa. Miró al vacío paralizada, y lo extraño fue que aceptó lo que fuera que le fuera a pasar. Como que dijo, vale, ¿no? En plan, acepto que va a pasar esto y no puedo hacer nada al respecto, pero no sabía el qué. Era como si su cerebro le dijera que, aunque fuera la muerte, al menos sería un alivio en ese momento. Entonces se desmayó. Al menos supone que se desmayó. Eso es todo lo que recuerda hasta que se despertó sobre las 8 de esa mañana. Cuando despertó estaba tumbada fuera de su saco de dormir, encima con las piernas en una posición extraña e incómoda. Estaba boca arriba con la pierna izquierda estirada y la derecha doblada, de modo que su pie estaba apoyado en la rodilla izquierda. El corazón le latía con fuerza, pero seguía pensando, ha sido un sueño, me voy ahora mismo. Empacó todo rápidamente y volvió al muelle para tomar el primer barco que saliera de la isla. Como el primer barco de la isla Washington no llega hasta la 1 a.m., tuvo que matar el tiempo en el gran salón y la zona del muelle. Tenía muchísimas ganas de irse de la isla, pero se sintió un poco mejor al estar fuera del bosque y poder ver a otras personas. Se sentó en un banco un poco al este del muelle y encendió un puro para tener algo que hacer mientras intentaba no pensar en la noche anterior. Estuvo sentada unos minutos observando el agua cuando la sobresaltó al oír a alguien detrás de ella diciendo «¡Hola!». Ella dio un salto y se sintió avergonzada cuando la otra persona se acercó y dijo lo siento, no quería asustarte, te vi fumando y solo me acerqué a preguntarte si tenías mechero». Skyler se sintió como una idiota y le dijo que no pasaba nada, que anoche no durmió bien y que estaba un poco despistada, así que le dio su encendedor. El hombre le dio las gracias, encendió su cigarrillo y se lo devolvió. Empezaron a hablar de las cosas de siempre, de dónde eres, no sé qué, él le dijo que era de la zona de Madison, hablaron sobre las tormentas que había habido las noches anteriores, y parecía un tipo muy amante de la naturaleza. Le contó sus planes de mudarse a Washington Island. Fue una conversación agradable y normal que distrajo a Skyler un poco de la noche que acababa de pasar. Parecía un tipo bastante agradable. Luego, como era de esperar, le preguntó en qué sitio se había estado quedando esas noches. Skyler le dijo que se había quedado en el campamento E. Él le dijo que él había reservado algunas veces el sitio E, pero en esta ocasión había reservado el D. Las 2 últimas noches había dormido en el D. Skyler se sorprendió porque no había ninguna tienda ni nada en el sitio D las 2 veces que pasó por ahí. Se lo dijo y el hombre le dijo que viene a la isla varias veces al año y que hay que reservar, pero que en realidad acampa en diferentes zonas de la isla. O sea, en plan, reservo en el sitio D porque tengo que reservar en algún lugar, pero me voy donde a mí me da la gana. Skyler le preguntó que dónde había acampado, y él le dijo que la mayoría de veces acampaba en el cementerio este, pero que también le gustaba acampar en el bosque al sur del faro. Dijo que una vez encontró las ruinas de una pequeña cabaña de troncos en el bosque y que intentaba encontrarla de nuevo para acampar ahí adentro. En ese momento Skyler empezó a cambiar de opinión sobre este tipo y quiso cambiar de tema, pero entonces el hombre le preguntó si había oído los chillidos en el bosque. Skyler tardó un segundo en responder y supo que se refería a los 2 chillidos que ella había escuchado. Le dijo que sí y le preguntó que si sabía qué era. Esta vez él tardó un segundo en responder y Skyler vio que su rostro cambiaba. Parecía como si estuviera pensando si debía contárselo o no. Como un secreto. Sin ninguna expresión en el rostro, dijo con naturalidad: «Un demonio vive en esta isla». En cualquier otra circunstancia, Skyler se habría empezado a reír, pero no después de lo que había vivido en carne propia las noches anteriores. El hombre la miró y debió notar la ansiedad y el miedo que ella sentía. La sorprendió con una breve carcajada, le preguntó si había visto algo esa noche, y Skyler le dijo que no había visto nada y él la miró como si intentara descifrar algo.
Skyler sintió que se daba cuenta de que había experimentado algo. En ese momento estaba lista para dar por terminada la conversación. Y entonces él le dijo que había visto algo en el cementerio la noche anterior. Su rostro y su humor cambiaron de nuevo como si intentara confiar en ella. Skyler realmente no quería hacerle la pregunta de qué había visto, pero sabía que él quería contárselo. Así que ella le preguntó que qué había visto en el cementerio. Entonces vio cómo él cambió de opinión sobre contárselo. De hecho, la miró con empatía y le dijo que lo que veía era difícil de explicar, pero que si le daban miedo los chirridos, no creía que debiera acercarse al cementerio. Skyler no dijo nada de inmediato, pero él dijo 4 palabras sin contexto. Dijo, guardianes de la llama. Skyler miró su cigarro y la ceniza era larga, lo apagó y le dijo que esperaría al barco en el muelle. Él asintió y Skyler empezó a alejarse. Después de unos pasos, el hombre le dijo, oye. Ella se giró para mirarlo, y el hombre dijo, no vuelvas por aquí. Skyler se dio la vuelta y empezó a caminar de nuevo. No sabe si fue una advertencia o una sugerencia amistosa, pero se lo tomó muy en serio. Definitivamente no iba a volver a Rock Island. Al llegar a casa, Skyler buscó información sobre guardianes de la llama en relación con Rock Island. Encontró 3 cosas a las que podría referirse. El nombre de los nativos americanos que vivían en la isla, los Potawatomi, que podrían traducirse como guardianes de la llama, y a los guardianes del faro de la isla a veces se les llamaba los guardianes de la llama. También existía una secta del siglo XIX que, según se decía, visitaban la isla de vez en cuando y se hacían llamar los guardianes de la llama también. Ya, yo cuando lo has dicho he pensado en una secta al principio, Sí. o sea, cuadra. Entonces, claro, y el hombre le dijo que como que los guardianes de la llama estaban por el cementerio. Skyler sabe que cientos de personas visitan Rock Island cada año y se divierten mucho acampando, recorriendo los senderos y explorando los edificios de Chester Thordarson. Pero su humilde sugerencia es esta: no vayas a Rock Island. Y así termina esta historia. Sinceramente, las historias de hoy me han parecido muy interesantes porque han sido como muy diferentes a lo que hemos hecho hasta el momento, ¿sabes? Sí, no sé, además hay tanto que abarcar sobre este tema, porque no Sí. es un tema, por ejemplo, digamos, normalmente solemos traer Let's Not Meet, ¿no? Que es Sí. encuentros aterradores con extraños, tal. Bueno, es más o menos lo mismo siempre, no lo mismo porque las historias son muy variadas. Sí, pero ya sabes qué esperar de exacto. alguna manera. Pero aquí puedes abarcar un montón de cosas, desde leyendas, desde hasta lugares abandonados, folclore, criaturas extrañas. Historia. O lo que has traído tú, Misión 411, muchas cosas, un tema muy amplio. Sí, definitivamente queda para una parte 2 y parte 3, me parece. Si queremos, sí. Y la haremos si os ha gustado este vídeo, evidentemente. Sí. Si vemos mucha interacción, muchos comentarios y... vaya, mucho apoyo. Traeremos una segunda parte, aunque yo sinceramente tengo ganas de traer otra parte. Pero bueno, siempre es bonito, ¿no? Que nos apoyéis. Claro. Siempre es mejor trabajar sabiendo que la gente está esperando ese vídeo. Exactamente. Estás más motivada a traer con más ganas para vosotros, ¿no? Entonces, sí... Esta historia que hemos contado ha sido muy larga, muy extensa, muy densa, pero muy interesante. He sentido que eran como 3 historias en una. Porque ha contado el contexto de los del farero, de los Potawatomi y luego de ella, ¿no? Sí, me gusta mucho este tipo de historias en las que te dan contexto, porque ya te puedes hacer una idea de la vibra que tiene el lugar, no sé, ¿sabes? Y sabes un poco que han pasado cosas ya extrañas, muertes de los fareros, no sé qué, náufragos, tribus, etcétera. Ya te haces un poco una idea de la vibra que tiene ese lugar, al menos, o no la vibra, pero del pasado que tiene. Siempre es interesante saberlo, ¿sabes? Siempre es interesante saber sobre una historia, el pasado de la ubicación y así, no sé, hace que la veas de manera diferente. Bueno, supongo que sí por lo que acabas de decir, pero yo cuando cuento estas historias de los Apalaches, me imagino un bosque, una vibra, ¿no te pasa? Sí. Extraña, no es un bosque cualquiera. No. ¿Sabes? No me imagino el bosque cerca de mi casa del pueblo, por ejemplo. No, ya. Me imagino un bosque muy de película, digamos, ¿no? Pero es real. Y aquí tengo una pregunta importante que hacerte. ¿Tú visitarías los Apalaches? Pues mira, a lo mejor iría a hacer una caminata guiada con un guía de 1 horita. ¿Y tú?
Yo sí, aunque me da un poco de respeto, ¿eh? Porque con todas las historias que hemos escuchado, que, por ejemplo, los casos de desapariciones, da miedo, ¿sabes? Sí, Porque claro, son bosques tan inmensamente grandes que si te pierdes, sí, te has perdido, es ya muy está. difícil que te encuentren. Sí, Supongo que tendrán protocolos de búsqueda y todo sí, esto, ¿no? Pero, uff, sí, de todos no modos sé. es. Sí, yo sí lo visitaría, lo que dices tú, pero con precaución, Sí, ¿sabes? yo no haría, por ejemplo, por ejemplo, las historias que traje en el vídeo del miércoles de mi canal, habían varias historias que eran en plan, pues que por la noche salían al bosque a caminar por el bosque para fumar un cigarro, no sé qué, ¿sabes? Eso no haría. Eso de vamos de noche, no sé qué, no. Vamos con un guía que sabe, con un guardabosques, con una persona experta, porque también es eso, es muy fácil desubicarse dentro de un bosque. Y bueno, pues hasta aquí las historias de hoy. Seguramente este sea un vídeo bastante largo, como os gusta. Siempre nos pedís, Sí. siempre dejáis en comentarios cuando subimos vídeos de hora y media. Si durara 2 horas más me lo vería entero. A Pues ver si es este verdad. vídeo... Si has llegado hasta aquí, ¿qué comentan? Es verdad, si habéis llegado hasta aquí, dejar un icono de un árbol por los Un árbol, Apalaches sí. y a ver cuántas personas comentáis. Así que bueno, ¿tienes algo más que decir acerca de estas historias? Que tengo ganas de traer una parte 2. Yo también. La La verdad que verdad me es he que sí, quedado sí. muy intrigado y traer incluso un poquito más de contexto del folclore, de algunos... Añadir más Sí. historias, sí. También parece bien. También, si vemos mucho apoyo, estaría muy bien que en la segunda parte, porque tú lo dijiste en tu vídeo, en tu canal, que hay muchos vídeos en TikTok, ¿verdad? Sí, mucha gente que vive en los Apalaches hace story times de cómo es vivir en los Apalaches o cosas extrañas que me han pasado viviendo aquí. Lo que pasa es que son en inglés y tendríamos que traducirlas, pero las podríamos... Bueno, podríamos Podríamos hacer, prepararlas, sí, sí. podríamos en la parte 2, sí, tomarnos un rato para escuchar historias de gente de TikTok que ha compartido su experiencia. Sí, pues yo creo que en la parte 2 podríamos hacer 2 apartados. El primero contando historias, más historias de Reddit. Y en el segundo apartado, que es muy interesante, reaccionar e ir comentando los vídeos, Ah, ¿verdad? estaría muy ¿Te bien, parece sí, bien? sí, sí, súper. Así que bueno, si queréis que os traigamos este vídeo, dejadlo en comentarios. Y la verdad que encantadísimos, yo tengo muchas ganas. Sí, yo también. Bueno, dicho esto, no olvides suscribirte a este canal, dejar un me gusta, comparte el vídeo con alguien, con tu amigo, tu primo, tu vecino, tu madre, con alguien a quien crees que le pueda entretener. Este episodio Sí. y bueno, este podcast. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo de... Paranormalmente hablando.